Tú. Ps, ps. ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú. Tú eres... Yo soy Sofía. Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía. Un saludo especial a nuestra audiencia de TV UNAD Virtual que nos acompañan en su programa Palabreando con Sofía, un programa liderado por el programa de filosofía y la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades EXA. En esta oportunidad nos acompaña el profesor, doctor en filosofía, Manuel Darío Palacio Muñoz. Manuel Darío nos acompañará en esta sesión en una charla alrededor de la hermenéutica y la filosofía alemana. En especial, hablaremos de su investigación doctoral que fue publicada por la Universidad de los Andes en el año 2021. Este libro, que condensa su investigación doctoral, lleva el título A propósito de las causas perdidas, escepticismo y conciencia histórica. Es una obra muy importante para la filosofía en Colombia porque es un aporte desde la perspectiva de Dilthey y Odo Macquart. Muchas gracias, profesor Manuel Darío, por aceptar esta invitación en esta su casa, su espacio también de diálogo y conversación de temas filosóficos, y muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias a ustedes, a la EXA, a la UNAD por establecer estos vínculos comunicativos de diálogo académico y bueno, me siento como en casa. Muchísimas gracias por el espacio. Hablamos brevemente de tu descripción. Tu hoja de vida es larguísima, eres un profesor de trayectoria en Colombia. En Latinoamérica también es reconocido por la filosofía de los videojuegos. Entonces, Manuel Darío es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Santo Tomás, magíster en Filosofía por la Pontificia Universidad Javeriana y es doctor en Filosofía por la Universidad de los Andes. Fue becario del DAD, una organización alemana que hace apoyos en investigaciones en ciencias básicas y humanas. Entonces, y es profesor en diversas universidades en la ciudad de Bogotá. Entonces nos complace mucho encontrarte en este espacio hablando de estos temas de filosofía. Entonces empecemos por la primera pregunta, acercándonos a esta obra tan importante dentro de tu trayectoria académica y tus intereses por la filosofía. Cuéntanos un poco cómo surge este libro. Normalmente sabemos que los libros son esfuerzos grandes, pero muchas veces desconocemos sus historias, lo que significó sacarlas a la luz. Cuéntanos también esa historia como muy vivencial, muy personal, que te llevó a sacar esta publicación y muy en consonancia en tu investigación filosófica en el doctorado en filosofía en la Universidad de los Andes. Yo llegué a Dilthey de la manera más azarosa del mundo, como suelen pasar en las experiencias de la vida, y es por eso que los griegos creían en el destino. Dilthey lo dice de una manera muy bonita, dice, la vida es una extraña mezcla de azar, destino y carácter. Recuerdo que yo iba en tercer semestre de filosofía en la Universidad Santo Tomás, iba pasando por el puente de la 30 llegando a la Universidad Nacional y había un librito de Dilthey ahí en el puente, en esa época vendían libros en el puente, y decía Teoría de las concepciones del mundo. Y lo vi y dije, me gusta, me pareció interesante el nombre. Dije, oye, sí, parecería que la filosofía fuera como concebir el mundo así, como lo concebían los estoicos, los epicúreos, Aristóteles. Me lo compré, no lo leí. Cuando tenía que proponer mi propuesta de investigación, estaba leyendo un texto que se llama Gramática de la Fantasía, y en el texto de Gramática de la Fantasía, es un texto bellísimo que recomiendo, había una cita de Dilthey a propósito de la fantasía poética. Y yo dije, oye, yo tengo un libro de Dilthey, era el único que tenía, así que fui a leerlo. Y lo que encontré me sorprendió gratamente. Era un filósofo que hablaba de una filosofía de la experiencia, donde la imaginación no simplemente era un recurso artístico, también cumplía una función cognitiva, pero no solamente eso, sino que nos permitía a nosotros crear construcciones históricas y demás. Y yo dije, oye, esto puede ser interesante. Mi tesis de pregrado utilizó la obra de Dilthey como fundamento
Y mi tesis de pregrado tiene un nombre larguísimo, con todas mis tesis tienen nombres largos, ¿no? La tesis de pregrado, que fue también publicada en su momento por la Universidad Santo Tomás, versaba sobre filosofía de la imaginación, pero el marco conceptual era la obra de Dilthey. Seguí leyendo Dilthey y me siguió gustando. Cuando entré a hacer la maestría en la Universidad Javeriana, llegué con el proyecto de Dilthey y dije, oye, quiero trabajar Dilthey. En aquel entonces director de la maestría me dijo, acá nadie trabaja Dilthey, ¿sí? Entonces, pues mira a ver si cambias el tema. Yo dije, no, yo quiero trabajar Dilthey. Y él en ese momento, de una manera muy sincera y muy escueta, me dijo, mira, a mí no me interesa. A mí me interesa Heidegger, pero si quieres, te ayudo. Y le dije, bueno, es suficiente. Terminé mi tesis de maestría en el 2009, ya llevaba 2 tesis sobre Dilthey, y cuando empecé a hacer el proyecto doctoral dije, Dilthey, definitivamente. Apliqué a varias becas nacionales e internacionales durante un tiempo, finalmente se dio la beca en la Universidad de los Andes, empecé a cursar el doctorado allí y me dijeron exactamente lo mismo, me dijeron, mira, acá nadie trabaja Dilthey. Si quieres con Gadamer o con Heidegger, pero nadie trabaja Dilthey. Y yo dije, mira, yo igual quiero Dilthey. Y cursando el doctorado tuve la posibilidad de recibir el beneficio de una beca del DAD para trabajar en el Dilthey Forschungsstelle en la Universität en Bochum, Alemania. El Dilthey Forschungsstelle es básicamente el centro de investigaciones en Dilthey. Y cuando yo llegué allá y dije, quiero trabajar en Dilthey, me dijeron, pues, obvio, ¿sí? Es la primera vez que alguien me dice que sí. Entonces fue un proyecto muy interesante porque en la tesis doctoral, este libro en particular, es la consolidación de una lectura que empezó de una manera azarosa con un libro que compré en un puente y básicamente 20 años después, pasando por 3 tesis de pregrado, maestría y doctorado, pues tiene la forma de este libro. Entonces es un libro que obviamente responde a una investigación doctoral, pero en el cual yo como autor veo reflejadas muchas de mis intuiciones académicas que he reconstruido a lo largo de la vida. Muchas gracias, Manuel Darío. Bueno, exploremos un poco más el planteamiento de fondo de esta proposición filosófica. Tú propones un diálogo entre Wilhelm Dilthey y Odo Marquardt. ¿Por qué no exploramos un poco cómo se da esa relación? ¿Por qué descubres que hay unos encuentros interesantes? También hay unos desencuentros. Entonces, cuéntanos un poco cómo se da esa relación filosófica, cuál es tu interés al encontrar esos puentes entre estos 2 pensadores y qué descubres allí. La filosofía alemana del siglo XIX, sobre todo la segunda mitad del siglo XIX, buscaba ser o hegeliana o neokantiana, era la forma tradicional. Dilthey, a mí me gusta cómo lo caracteriza su traductor al español, Eugenio Imaz. Dilthey es un autor, es un kantiano post-hegeliano. ¿Sí? Es decir, no solamente está metido en esta vuelta del neocantismo de regresar a Kant, sino regresar a Kant, pero no olvidar a Hegel. Y eso hace que Dilthey no encaje muy bien en ninguno de sus círculos académicos. Se peleó con todo el mundo, o sea, académicamente hablando. No lo querían los neocantianos, no lo querían los historicistas, ¿sí? No lo querían, digamos, dentro de sus círculos tampoco los vitalistas. Básicamente porque Dilthey trataba de establecer unos puntos intermedios que en estos momentos de disputas epistemológicas no se daban. Finalmente Dilthey muere y en 1911, siendo reconocido como un gran profesor, esto es algo que muchos de nosotros no sabemos, pero los fragmentos de los presocráticos de Diels y Krantz están dedicados a Wilhelm Dilthey. Wilhelm Dilthey fue profesor de ellos y fue los que les dijo, vale la pena hacer este trabajo historiográfico. Otra cosa que, por ejemplo, la mayoría de nosotros, digamos, no tenemos en cuenta el rol que tenía Dilthey en esta cultura alemana, es que los textos de juventud de Hegel fueron resultado de un proyecto de investigación archivística de Dilthey y con su escuela, con su equipo. Él era una persona muy activa en el contexto académico. Y él escribió, ganó un ensayo, justamente, un concurso de ensayo con su libro, La vida de Schleiermacher, y Schleiermacher como el gran padre de la hermenéutica moderna. Entonces él quedó vinculado con el proyecto de la hermenéutica. Ahora, la hermenéutica de Dilthey es nada más uno de sus temas. De hecho, si nosotros miramos los diarios de Dilthey, a él le interesaba más el tema, por ejemplo, de la historia y la religión. Él, en sus apuntes juveniles dice, yo quiero hacer una historia cultural del cristianismo. Ese es mi proyecto académico. Hoy en día lo vemos como un metodólogo de las ciencias sociales, de las ciencias del espíritu, y bueno, sí, es cierto, contribuye. ¿Qué pasó con Marquardt? Marquardt nace en el 29. Él cuando era joven, tenía 15 años,
un poquito menos, fue convocado en las juventudes hitlerianas a combatir en la Segunda Guerra Mundial. Cuando Berlín es derrotado por los aliados en ayuda de llegan los soviéticos, luego llegan los aliados, es recluido en un campo de concentración, digamos, campo donde se tenían a estos soldados nazis, pero al darse cuenta que es menor de edad, pues, lo liberan. Pero él queda con ese estigma de, venga, yo terminé peleando por un ejército del cual no quería pertenecer, simplemente por mi nacionalidad, y dice, esto no tiene como mucho sentido. Y él hace parte de lo que en Alemania se terminó llamando una generación escéptica, que es como básicamente toda esta generación que nace, que tiene su adolescencia y primera juventud en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Muchos de ellos fueron militantes, la mayoría obligados o no, de las juventudes hitlerianas, y vieron fracasar un proyecto, y luego ven cómo nace otro proyecto de la posguerra, pero es un proyecto que les han impuesto. Entonces ellos se sienten como incómodos. Marquardt, en particular Marquardt y compañeros, que son todos los que forman lo que hoy en día llamamos la escuela de Ritter, la Ritterschule, que tenía su sede en Münster, ahí un poquito al norte de Colonia y de Dortmund, Düsseldorf y demás, son filósofos que tampoco cuadran muy bien. La filosofía de la posguerra alemana o es escuela de Frankfurt o es básicamente filosofía del tipo hermenéutica Heidegger-Gadamer. Entonces, ahí son filósofos que no están muy adaptados. Si me hago entender, Dilthey y Marquardt en sus contextos históricos son autores que quieren leer el mundo de manera diferente por distintas experiencias y situaciones vitales. Cuando yo empecé a escribir el libro, sí, Marquardt conoce mucho a Dilthey y hay referencias, hay citas. Uno de los libros más famosos de Marquardt se llama Dificultades con la filosofía de la historia y le dedica un capítulo al tema de las concepciones de Dilthey, las destroza, dice, esto es un desastre, ¿sí? Y yo dije, bueno, pues yo cómo puedo articular dos autores si uno es un gran crítico del otro y el otro no terminó una propuesta consistente en este sentido. Encontré un texto en alemán que se llama Leben und Leben lassen, o sea, vive y deja vivir, de Odo Marquardt, donde al final él dice, vea, hay un proyecto en la historia de la filosofía que no se ha tomado muy en serio y es el proyecto de Dilthey, y ahora yo soy el heredero de este proyecto. Y yo dije, ok, quiero leer cuál es esa conexión. Y a partir de ello, que es básicamente lo que en el libro quedó en el tercer capítulo, desarrollamos lo que es básicamente un apartado metodológico y es entender la relación que existe entre conciencia histórica y escepticismo. Por eso ese es el subtítulo, ¿no? Fue un trabajo arduo. Tuve más de un año tratando de convencer a mi tutor en Alemania de que esto era un proyecto viable, ¿sí? Pero eso fue una experiencia muy bella porque lograr encontrar evidencias textuales, argumentos filosóficos, un discurso consistente para que la propuesta que está estableciendo tuviese sentido y pues ser reconocida por los primeros académicos en estos círculos de la Dilthey Forschungsstelle fue para mí pues como una garantía de que la investigación iba por buen camino. Entonces eso es como digamos la génesis de esa relación. Muchas gracias, Manuel, por contarnos estas minucias, detalles de tu investigación doctoral, claramente. Cuéntanos cómo fue tu experiencia como becario del DAD, pero también descubriendo hallazgos importantes en el archivo de Dilthey. Bien, hay una precisión técnica. El archivo de Dilthey está en Berlín. Yo trabajé en Bochum, pese a que visité el archivo de Dilthey en Berlín. En el archivo básicamente lo que están son los textos originales de Dilthey, ¿sí? El espacio en Bochum es el sitio de estudios. La mayoría de los textos del archivo ya están digitalizados y pues no se estudian desde Berlín, lo cual responde a una cantidad de cuestiones demográficas, sociales y culturales del mundo alemán. Pero bueno, entonces... Lo primero, y yo creo que esto es una invitación muy, muy bella, es si hay un tema que los apasiona investigar, láncense. ¿Sí? Cuando yo me presenté no tenía ni idea de alemán, mi inglés también era mínimo, ¿sí? Y dije, yo quiero estudiar en Alemania, obviamente me dijeron que no, me rechazaron, el proyecto estaba débil, estaba mal formulado, mis conocimientos de lenguas extranjeras eran pobres. Yo me presenté 8 veces, ¿sí? A lo largo de 6 años, hasta que finalmente salió. Obviamente cada vez que me presentaba y me decían que no, era un desgaste emocional, ¿sí? La frustración, el no salió, pero ¿por qué no? Pero al final de cuentas, y así como lo decía otro querido filósofo amigo mío, Kierkegaard, ¿no? Una vida con pasión nos puede llevar justamente lejos en ese sentido. Sí, fue, digamos, desde la aplicación fueron procesos vinculados a frustraciones
en las cuales iba avanzando, que me gustaban, pero no me gustaba que me rechazaran, pero iba aprendiendo cosas. Cuando finalmente llegué a Alemania, la beca era muy interesante y de hecho las becas del DAD son muy completas. Yo, pues, son las que conozco, entonces las recomiendo. Son becas que incluyen manutención, seguro de salud y también incluyen el vuelo de ida y regreso sin necesidad de devolver ningún tipo de monto. Algo que yo aprendí allá en Alemania del ejercicio de hacer filosofía y que en mi experiencia actual en Colombia quiero transmitir constantemente es que la filosofía no consiste en un ejercicio de erudición de un sistema filosófico, de una tradición, ni repetir lo que dice el maestro. Ellos están convencidos que el experto en un tema es el que lo está investigando. Entonces yo hablaba con mi tutor y yo le decía, venga, necesito que me oriente. Y me decía, ese es su tema, yo eso no sé. Yo le dije, pero usted es de editor de las obras de Dilthey y usted, y me dijo, sí, pregúnteme mi tema y yo le hablo, pero ese es su tema. Yo nunca he trabajado relación entre la conciencia histórica y el escepticismo, no tengo nada que decir. Usted ya tiene 100 páginas escritas, usted en eso sabe más que yo. Yo decía, no tiene sentido que yo sepa más que mi tutor. Nosotros acá en Colombia buscamos que los ejercicios académicos, buscamos un tutor de manera muy paternalista, como dime qué leer, dime qué escribir, dime... Y es algo que de una u otra forma la filosofía permea en Alemania desde hace mucho tiempo. Eso es visible en Hegel. Hegel, cuando iba a dar sus clases de filosofía, no enseñaba a Aristóteles, no enseñaba a Platón. Hegel enseñaba su filosofía. De hecho, en algún momento, cuando la gente le dijo, venga, pero es que usted tiene un sistema muy abstracto, él dijo, ¿sabe qué? Les voy a escribir un manual para que entiendan. Y esa es la actual enciclopedia de las ciencias filosóficas. Es un manual de Hegel que escribió por inspiración de sus estudiantes para que los que no sabían de filosofía supieran de filosofía antes de hablar de la filosofía de Hegel. Dicho en resumidas cuentas, esto no es más que el ejercicio de lo que había dicho Kant de uno no enseña filosofía, uno enseña a filosofar. Y yo creo que nosotros muchas veces en nuestras academias latinoamericanas nos perdemos en el tecnicismo del concepto y aprendemos de filosofía, pero no siempre aprendemos a filosofar. Y yo creo que ese es un camino largo y en mi experiencia en Alemania, eso fue una de las cosas que, digamos, que más valoro y que actualmente en mi ejercicio docente trato de transmitir. Muchas gracias, Manuel Darío, por esas historias que nos cuentas en tu investigación y, claro, tu viaje a Alemania. Eh, Cuéntanos un poco también, Manuel Darío, ¿cuál sería la actualidad de Dilthey? Tú muy bien lo dijiste. Dilthey es un autor que hace parte de la historia de la filosofía y cuando uno habla de hermenéutica, junto a Schleiermacher, Dilthey, Gadamer, hace parte como de la historia, ¿no? ¿Cuáles serían esas irrupciones de Dilthey, esas voces de Dilthey en medio de ese universo un poco complejo y disperso? La concepción del mundo para Dilthey tiene que ver, como diríamos hoy en día, como con un escenario existencial en el cual nosotros, por nuestras razones históricas, sociales y demás, vemos el mundo como lo vemos. Eso se puede transformar, claro que sí. De hecho, de eso se trata la educación, la misma cultura. Y Dilthey lo va a decir de una manera muy bonita, eso lo dice en su texto que se llama La construcción del mundo histórico. Y él lo dice, el individuo es un punto de cruce de sistemas culturales. Entonces, lo que nosotros pensamos como que el individuo es una sustancia y una cosa y nosotros somos libres y hacemos lo que querramos en el mundo porque somos una razón pura a priori, un sujeto trascendental, Dilthey dice no, que geométricamente un punto surge cuando empiezo yo a trazar muchas líneas que se intersectan en el mismo punto. Pues eso somos nosotros. Yo, el individuo que se llama acá Manuel Palacio, está atravesado por una línea que fue una beca a Alemania, por una línea que se llama ser hombre de 40 años en una sociedad colombiana, por otra línea que dice estudié en un colegio católico, por otra línea, o sea, todas esas líneas que no son, o sea, digamos que yo digo son circunstancias, son las que realmente me definen. Y en este sentido yo creo que la relevancia actual de una teoría de la concepción del mundo de Dilthey nos abre una reflexión a discursos que piensan la pluralidad más allá de la mera comprensión de la tolerancia moderna tipo Locke o tipo Voltaire, ¿sí? Porque la pluralidad no se trata en términos de, no, es que hay que aceptar lo diferente porque es diferente y ya, que es el famoso tema de Popper, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con los intolerantes, no? Entonces, ¿toleramos a los intolerantes o no toleramos a los intolerantes? Dilthey considera que es que esto no se trata de un ejercicio reflexivo donde yo estoy pensando, se construye también reflexivamente, pero nace de escenarios profundamente vitales.
Y desde ahí, desde la manera en la que nosotros respondemos los problemas elementales de la cultura, de qué comemos, dónde dormimos, ¿sí? Cuánto dormimos, cuánto trabajamos, cuánto comemos, vamos armando visiones. Y estas visiones del mundo no son como lo quería ver en su momento Lukács o los mismos fascismos, no son instancias de justificación, son más bien escenarios de orientación. Y por eso el tercer subtítulo de la tesis es justamente ese, ¿no? Bueno, ahí no quedó, pero en la tesis tiene un tercer subtítulo y dice, es el tránsito de la necesidad de justificación, de la exigencia de justificación a la necesidad de orientación. Las concepciones del mundo no son justificaciones. Esto no, las cosas no se justifican porque yo sea cristiano, porque yo sea marxista, porque yo sea colombiano, no, eso no justifica nada. Son orientaciones. Y la diferencia entre justificar y orientar es un tema clave en el mundo, en la filosofía, sobre todo en la filosofía moderna, y curiosamente es algo que cada vez ha cobrado más importancia en el mundo de la filosofía alemana, y yo creo que nosotros estamos muy metidos, en parte por el influjo de la filosofía gringa, de buscar justificaciones, hemos dejado de buscar o de pensarnos en orientaciones. Kant lo sabía en su texto Cómo orientarnos en el pensamiento, que es un texto que yo les recomiendo a todos los estudiantes, no es muy largo y se lee fácil. Kant dice, la crítica a la razón pura nos enseña que Dios es una idea. Ya, Dios no es un ser en el mundo. Sin embargo, ¿cómo nos orientamos en escenarios, contextos religiosos cuando se muere mi tío? ¿Sí? ¿Qué hago? Si Dios es una idea en la razón pura, pero ¿y qué hago? O sea, y Kant se da cuenta que no basta con que hayan elementos en la razón pura, o sea, no basta con que yo haya justificado un concepto. Dicho en otros términos, tener razón no es suficiente. ¿Sí? Excelente, maestro Manuel Darío. Y hablando justamente de ese tema, en la introducción de este libro que recomiendo a los lectores, a las personas que nos ven en Temeunat Virtual, que lo lean, justamente haces esa distinción entre la justificación y la orientación. Y ves ahí una clave de lectura muy importante para entender la obra de Dilthey y sus diálogos con Marquardt. ¿Cómo podríamos usar esos conceptos que también tú delimitas y defines en la hermenéutica? Porque de alguna manera el ejercicio hermenéutico implica de cierta forma un diálogo, digamos, entre la justificación y la orientación. Entonces, ¿por qué no nos hablas un poco más de cómo podríamos pensar esa hermenéutica en Dilthey en ese diálogo entre orientación y justificación? Bien, la pregunta es muy buena porque justamente la hermenéutica es uno de los tantos eslabones en los cuales se termina articulando Dilthey y Marquardt. Marquardt tiene un texto muy bello que se llama Pregunta por la pregunta cuya respuesta es la hermenéutica. O sea, voy a preguntar por aquella pregunta que se respondiendo diciendo hermenéutica. Y él dice, esto es un modelo hermenéutico, o sea, voy a preguntar por la pregunta cuya respuesta conocemos, ¿sí? ¿Cuál es la pregunta cuya respuesta es palabreando con Sofía? Eso es una forma de empezar a entender las cosas. Sin embargo, cuando nosotros queremos comprender, y eso es una postura clásica en la hermenéutica de Schleiermacher y de Dilthey, clásica, porque rápidamente voy a mostrar que hay dos momentos. En el primer momento, Dilthey reconoce que nosotros interpretamos cuando no comprendemos. Sí, es la forma más elemental, ¿sí? Comprender, cuando yo comprendo, no interpreto, y cuando interpreto es cuando no comprendo. Pasa cuando aprendemos un idioma, ¿sí? Si yo sé lo que significan las palabras, lo comprendo. Y si no sé qué significa, pues por contexto, o sea, interpreto. Dilthey estaba muy casado con esa idea. Sin embargo, en los textos finales, ya desde 1903, en La esencia de la filosofía, 1907, La construcción del mundo histórico, 1911, La teoría de las concepciones del mundo, Dilthey se da cuenta de algo que reconocemos más en Heidegger y posteriormente en Gadamer, y es que la hermenéutica, o sea, el acto de comprender, implica de suyo una interpretación de formas existenciales, de formas fácticas. Es decir, no puedo comprender si no estoy interpretando. Pero como ya había escrito los libros de Schleiermacher, entonces como que la lectura de Dilthey quedó muy vinculada a esa idea. Dilthey tiene como estos dos momentos, donde Dilthey se da cuenta que la comprensión funciona en el ámbito de la justificación, pero cuando nosotros interpretamos estamos jugando en el ámbito de la orientación. Por eso cuando Dilthey arma su famosa tríada hermenéutica de vivencia, comprensión, expresión,
la idea, que es una idea súper complicada, además la dijo mal, se tradujo horrible, y eso lo único que ha hecho es más ruido que otra cosa. Pero lo explico rápidamente. La idea de Dilthey es la siguiente: una vivencia se expresa y esa expresión se comprende, y comprendemos la vivencia que dio luz a esa expresión. ¿Por qué podemos comprender esa vivencia? Por un concepto que Dilthey en alemán utiliza, que es Nacherleben. Nacherleben, traducido literalmente, significa revivencia. También podría ser como trasvivencia, o sea, como lo que viene después de la vivencia. Pero Nacherleben es revivencia. Y esa idea entonces de que yo comprendo cuando revivo, nos metió la figura de Dilthey en una hermenéutica profundamente psicologista, y es donde yo tenía que tener una identidad entre los estados mentales míos y los de la cosa que voy a comprender para comprenderlo, porque si no, no lo comprendo. Y Dilthey lo que se da cuenta es que, a ver, no es que eso funcione así, sino que básicamente yo entiendo los sentidos vitales de lo que hay en una expresión. Ejemplo, cuando yo leo San Juan de la Cruz y San Juan de la Cruz dice en una noche oscura, me dicen, a ver, las noches son oscuras, porque va a ser ¿cuál es la necesidad del pleonasmo de una noche oscura? Y termino de leer el poema, yo capto la experiencia mística de San Juan de la Cruz. No quiere decir que yo tenga la experiencia mística de San Juan de la Cruz. Y ahí es donde el concepto de Nacherleben en Dilthey empieza a tener sentido. Claro, Dilthey se demoró en consolidarlo, porque lo que él en primera instancia quería encontrar como un escenario de justificación, se dio cuenta que es un escenario de orientación. No lo digo yo, son citas textuales de Dilthey. Dilthey, en la construcción del mundo histórico, se da cuenta que la hermenéutica no tiene un carácter de fundamentación metodológica, sino de orientación metodológica, es literal. Lo que pasa es que nosotros usualmente nos quedamos con los textos primeros de hermenéutica, y Dilthey, y esto es algo que recuerda Ortega y Gasset, es un filósofo profundamente fragmentario, que en el fondo, oye, y yo siento simpatía con él, porque Dilthey tenía una personalidad muy, ¿cómo lo podríamos decir? Era tímido. Entonces cada vez que alguien le decía, no, pero es que a mí me parece que su obra no va por ahí, él decía como, uy, no, qué pena, sí, espérate, y replanteó el proyecto. ¿Sí? Entonces él replanteó su proyecto 3 veces a lo largo de su vida: en la introducción a las ciencias del espíritu, en la crítica de la razón histórica y en la teoría de las concepciones del mundo. Ninguno lo terminó. Son 3 formas de empezar un camino. Y eso lo único que hizo fue generar una idea de que era un filósofo extraño, asistemático, caótico, que hablaba más de cosas historiográficas que de filosofía, y por eso terminó siendo como un eslabón de muchas cosas. Pero la experiencia de leer a Dilthey, en mi caso, es la experiencia de encontrarme con una cantidad de pensamientos a medio camino que me motivan a seguir pensándolos. Manuel Darío, estamos muy agradecidos y muy aprendidos de tus lecciones de filosofía alrededor de Dilthey, y no quisiera que termináramos esta grata conversación, muy profunda, muy filosófica, sin hablar también de la filosofía para videojuegos, que es uno de tus temas que te apasionan, como bien lo has dicho, inspirado en este ejercicio de investigación doctoral, y que son como tus temas actuales, ¿verdad? ¿Por qué no nos hablas un poco sobre cómo ha sido ese proceso de la filosofía para videojuegos? ¿Qué has descubierto allí? Cuéntanos un poco sobre esto. Tal cual, el proyecto de filosofía y videojuegos articula 2 de mis grandes pasiones, que son la filosofía y los videojuegos, como su nombre lo dice. Y por eso no me interesó hacer filosofía de los videojuegos, ni filosofía con los videojuegos, sino filosofía y videojuegos. Entender que jugar es una forma de pensar. Es una intuición que yo tenía desde que era chiquito, ¿no? Yo nací en una familia friki gamer y había Ataris y cosas así, y yo jugaba desde chiquito. Pero mi familia no me dejaba jugar todo el tiempo que yo quisiera, entonces naturalmente yo jugaba los fines de semana, y me di cuenta entre semana pensaba mucho en los juegos que iba a jugar el fin de semana. O sea, gastaba más tiempo pensando en el juego que jugando. Y crecí un poco con esa intuición. Ya luego, cuando empecé a estudiar filosofía y empecé a estudiar las tesis de pregrado y demás, me encontré con un texto y eso fue en la tesis de maestría, me encontré con un texto de Jos de Mull que se llama The Tragedy of Infinitudes in Dilthey, o sea, la tragedia de la finitud en Dilthey. Y él dice que Dilthey utilizaba la literatura como laboratorio filosófico, o sea, era un lugar donde él probaba sus ideas. Y yo dije, oye, voy a hacer algo así con los videojuegos. De tal punto que en el 2012 abrí un blog en Blogspot que se llama filosofiayvideojuegos.blogspot, todavía está abierto, hace rato no lo alimento, y lo empecé a utilizar como escenario
para pensar cosas. Pensar cosas. En algún momento quise hacer una tesis doctoral de filosofía y videojuegos. Era un tema todavía un poco extraño, todavía lo sigue siendo. Y bien, finalmente ya después de que me gradué del doctorado, en el 2018, en el 2019 me encontré un proyecto de investigación, un simposio, perdón, un coloquio en México de investigadores de videojuegos. Y yo dije, oye, pues yo tengo unas cosas escritas, tales, voy a mandar la propuesta. Y me la aceptaron, fui y hablé y me di cuenta que en México hay una gran academia dedicada al estudio de los videojuegos desde las ciencias sociales. Por múltiples razones, la más elemental es que son la mano de obra barata de las grandes industrias estadounidenses. Entonces, y hay mucho trabajo, o sea, prácticamente todas las universidades tienen carreras de diseño de videojuego y toda la gente que estudia diseño de videojuegos tiene trabajo, porque hay mucho que hacer. Y eso ha generado una reflexión desde las ciencias sociales y humanas. Y yo dije, oye, me quiero vincular a este proyecto, eso fue en el 2019 y en el 2020 arrancó la pandemia. Y en la pandemia yo dije, pues me gustaría aprovechar el tiempo que no estoy utilizando en desplazamientos a las universidades y demás. Y por sugerencia de mi novia dije, oye, pues armemos un canal de YouTube. El primer video fue una locura, el video dura 4 minutos, duré editándolo 8 horas, yo no tenía ni idea de edición. Y poco a poco ha ido creciendo esta comunidad en estos ya casi 5 años. Donde básicamente, pues, inspirados en la propuesta de Dilthey, de una filosofía de la experiencia y de cómo atendiendo a formas vitales, nosotros somos capaces de construir narrativas de significación orientativas. Me he dado cuenta que los videojuegos funcionan como justamente escenarios reflexivos de orientación. Un videojuego no justifica nada. Si me va a entender, el hecho de que yo juegue un Mario Bros, Grand Theft Auto, Elden Ring, no justifica nada, pero hay muchos aprendizajes y muchas experiencias que se dan en el juego que me sirven a mí para orientar pensamientos, reflexiones, actitudes, valoraciones. Digamos que tiene justamente un profundo fondo diltheyano, que he tenido la posibilidad de socializar con algunos colegas en algunos momentos, pero digamos que la parte de Dilthey queda oculta en el proyecto para no espantar, ¿sí? Para eso está la tesis doctoral y las clases y seminarios que hago, y el proyecto de filosofía y videojuegos busca mostrar que jugar es una forma de pensar, por 2 razones muy simples. Primero, cuando nosotros jugamos, estamos estableciendo esquemas de inteligibilidad del mundo. Y en segundo lugar, cuando nosotros jugamos sobre estos esquemas de inteligibilidad, nosotros reflexionamos. ¿Sí? Pensamos, tomamos decisiones aquí y allá, hacemos juicios de valor, comparamos, criticamos. Puede que sea de una manera muy elemental y muy prefilosófica. ¿A qué voy con el asunto? La propuesta es la siguiente. Si la experiencia de juego alimenta la experiencia de pensar, tenemos una forma reflexiva potenciada. Y hoy en día, sobre todo después de la pandemia, donde los videojuegos terminaron siendo una de las industrias más rentables a nivel mundial, y es en la industria del entretenimiento, es la industria pujante, ¿sí? La que más factura a nivel mundial hoy en día, yo creo que vale la pena abrir desde ello escenarios de reflexión. No se trata de que los videojuegos reemplacen la filosofía, no. Se trata de que podamos pensar cuando juguemos, y se trata de que juguemos también con el pensar. Entonces es una articulación muy bella. Está el canal de filosofía y videojuegos, hacemos transmisión en Twitch, ahorita hacemos unas transmisiones de mitología griega y videojuegos, entonces que pues alimentan como un poco el proyecto. Tenemos un semillero entre universidades como la Minuto de Dios y la Universidad Pedagógica Nacional, donde pues hacemos parte de una investigación. Actualmente estamos liderando un proceso editorial con la universidad, la UPTC, la Universidad Tecnológica de Tunja, para crear un número dedicado a la literatura, humanidades digitales y videojuegos. Entonces es un proyecto que va creciendo y que, bueno, tiene una de sus raíces justamente en esto. Muy bien, muchísimas gracias al profesor y doctor en filosofía Manuel Darío Palacio Muñoz. Quedamos profundamente agradecidos por este gesto de traer tu libro al estudio de TV UNAD Virtual y enseñarnos a propósito de las causas perdidas, escepticismo y conciencia histórica, una lectura de la teoría de las concepciones del mundo de Dilthey desde el escepticismo de Odo Makwer. Largo el título, pero muy interesante, muy profundo, y para nosotros pues es muy grato saber que estás en actividad académica y que te ha llevado a pensar temas de la filosofía para videojuegos.
Agradecemos a toda nuestra audiencia de TV UNAD Virtual por acompañarnos, deseando que estos espacios de reflexión también a ustedes los ponga a jugar, a pensar y a orientarse en sus decisiones vitales, pero también en sus decisiones filosóficas. Muchas gracias.